buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a nuestro primer webinar de este año. Les damos la más cordial bienvenida. Clau Velázquez, bienvenida, va a ser nuestra anfitriona el día de hoy y les voy a hablar un poquito de la trayectoria de Clau. Clau es licenciada en Economía y maestra en Administración de Empresas con especialización en negocios internacionales por el TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Además, tiene un diplomado en desarrollo de habilidades directivas por la misma universidad en el Campus Ciudad de México. A partir de julio del 2014, es la directora de operaciones en Softec, siendo la encargada de las áreas de información, procesamiento y consultoría para el desarrollo de las publicaciones, estudios y asesoría inmobiliaria de la empresa. Es responsable de la ejecución de poco más de 30 estudios por mes para proyectos inmobiliarios, habitacionales, comerciales, turísticos, oficinas y usos mixtos en México, así como de la edición y distribución de 43 actualizaciones trimestrales de la revista inmobiliaria DIME, Dinámica del Mercado Inmobiliario, que reporta desde 1990 la situación de los principales 40 mercados de vivienda nueva terminada en México. Clau, buenas tardes, bienvenida, el escenario es tuyo. Muchísimas gracias, Ivonne, y muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. En realidad es un gusto poder saludarlos, desearles que este año que inicia todos tengamos mucho éxito y poder ayudarlos en todos sus proyectos inmobiliarios. El día de hoy vamos a platicar acerca de los resultados tan interesantes que encontramos en nuestra publicación anual Mexican Housing Overview, para lo cual pues voy a presentarles los resultados más importantes del mercado en función de este anuario, que hoy, o en la publicación más reciente del 2022, cumple ya 25 años de estar apoyándolos en todos estos proyectos inmobiliarios en donde pues definitivamente para nosotros es un placer acompañarlos todo este tiempo. Hace 25 años se publicó por primera vez el Mexican Housing Overview, que es un anuario en el cual, mediante la información de la economía, de la demografía y del mercado habitacional que monitoreamos desde 1990, nos ha permitido brindarles las mejores herramientas de información para la toma de decisiones en sus proyectos habitacionales. La presentación brevemente de este anuario es básicamente la forma en la que lo realizamos. Utilizamos información histórica de diferentes fuentes de información públicas, privadas, que nos han permitido generar una serie de información en el tiempo que es consultable por parte de ustedes para poder identificar las principales tendencias de los mercados y de todos aquellos factores que inciden en la demanda de vivienda. El Mexican Housing Overview nos permite contestar las principales preguntas que un desarrollador tiene cuando arranca, cuando opera, cuando vende un proyecto habitacional y que se basa en los principales resultados del 2022. El anuario contesta las preguntas de qué es México y por qué es una oportunidad, quiénes son los mexicanos, cuántos son, dónde viven, dónde trabajan, cuánto ganan, por qué compran vivienda, cómo compran esta vivienda en términos del financiamiento hipotecario, cómo se produce la vivienda que compran, cómo ha evolucionado la industria de la vivienda en el tiempo y qué pudiera pasar en el futuro. A partir de contestar estas preguntas, vamos a conocer cuáles han sido los resultados del mercado de vivienda en el 2022 y qué podríamos esperar como impactos en el 2023. Es muy importante tener en cuenta que el análisis integral que presentamos a través del Mexican Housing Overview parte del hecho de que el desarrollo inmobiliario es un mecanismo para lograr que las actividades económicas se desarrollen adecuadamente. El desarrollo inmobiliario proporciona esos espacios en donde todas estas actividades económicas tienen lugar. El sector inmobiliario en realidad es un ecosistema muy delicado y si alguna de las partes falta, todo se contrae. Aquí, por ejemplo, en este diagrama, muy sencillamente, vemos cómo la infraestructura, todos los servicios de educación, salud
el empleo industrial, en oficinas, en comercios, los espacios públicos, en realidad conviven con el desarrollo habitacional. La expansión de todas estas actividades económicas genera la justificación para la demanda de la vivienda y a su vez todo esto se integra en las inversiones inmobiliarias que tenemos en cada una de nuestras ciudades. Aquí es importante mencionar que el Mexican Housing Overview analiza todos estos factores que de alguna manera determinan el mercado de vivienda. Entrando en materia, definitivamente el análisis de por qué hay una oportunidad en el país como un lugar en donde deben llegar las inversiones, nos permite entender cómo las variables exógenas y que definitivamente no son controlables por los desarrolladores impactan para bien o para mal en el desarrollo habitacional en México. Entonces, en este análisis, los principales hallazgos que tenemos para el 2022 es el lugar o es la identificación del lugar que México como una economía que recibe inversiones se ha comportado en el tiempo. El lugar que México tiene dentro de los países con mayor tamaño en términos de su PIB y de su PIB per cápita no ha variado significativamente en todo este tiempo. Se ha ubicado entre el número 13, el número 17 de todos estos países con el mayor tamaño de la economía. ¿Por qué es importante el tamaño de la economía? Porque dependiendo del tamaño o a mayor tamaño, la cantidad de proyectos que podrían estar atendiendo las necesidades de mercado crece. Y esto abre oportunidades. Entonces, el lugar que México ha ocupado en el tiempo entre las economías más importantes del mundo ha mantenido su estabilidad y ha hecho que muchas de las inversiones de fondos o de constructores del mundo entero lleguen a nuestro país. También es importante, y un hallazgo que tenemos dentro de este capítulo, es el haber identificado que el lugar que tiene el PIB per cápita en México es bastante notorio. Tenemos una economía de gran tamaño, pero también la población y las familias en lo específico han mejorado su nivel de PIB per cápita, lo cual definitivamente hace que el poder de compra de las familias y su acceso al financiamiento hipotecario mejore en el tiempo. De tal manera que esto pues hace aún más interesante el poder invertir en México. También como consecuencia de este tamaño y esta posición de consumo, las inversiones directas en la industria manufacturera, en los servicios, en las telecomunicaciones, se han ido incrementando en el tiempo. Y a pesar de haber tenido años muy difíciles por la pandemia, es importante destacar que el crecimiento de estas inversiones no dejó de llegar en estos años y de hecho se prevé que en 2022 tengamos un muy buen año en términos de los capitales que están llegando a contribuir al crecimiento económico del país. Entonces, esto es una buena noticia de lo que hemos identificado. Sin embargo, la situación nacional no necesariamente es indicativa de lo que puede llegar a pasar en un mercado individual. Por tal motivo, identificamos que las condiciones en cada uno de los estados son muy importantes de identificar, de analizar, de seguir, para poder conocer cuáles de estos mercados que tienen tanto que aportar y dan tanta variedad a los inversionistas, tienen la mejor salud. En 2022, en términos de las participaciones al PIB nacional, las entidades con mayor tamaño como la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Guanajuato, Baja California, son los lugares en donde el tamaño de mercado podría generar oportunidades interesantes para la gran competencia que es el desarrollo de vivienda nueva terminal. Sin embargo, también la capacidad de compra de los habitantes debe tomarse en cuenta por la estructura y la forma en la que funciona nuestro mercado. De tal manera que existen oportunidades importantes en estados que combinan tanto el crecimiento como el nivel de PIB per cápita interesante, como lo son la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Sonora, Coahuila, Chihuahua y Tabasco. Otro de los hallazgos interesantes que tuvimos fue que a pesar de que existe una recuperación
importante en el nivel de empleo que se perdió pues por efectos de la pandemia. Realmente no hemos llegado a un punto en el que hayamos recuperado la senda del crecimiento. El empleo y sobre todo el empleo formal en nuestra industria es una de las variables más importantes a seguir en cada una de las localidades, en las entidades en las cuales tenemos proyectos. Entonces, a pesar de que el efecto de crecimiento del empleo es positivo, no necesariamente podemos decir que ya hemos recuperado lo que se perdió en 2020 y 2021, y todavía nos ha visto afectado porque la capacidad de compra de quienes afortunadamente estuvieron ingresando al empleo formal en los diferentes mercados, pues se ha visto mermada por la inflación. El empleo lo generan las empresas, por eso es importante que el análisis que se realice de la viabilidad de los mercados tome en cuenta los programas de fomento a la creación de nuevas empresas. Estas nuevas empresas formales principalmente son o serán las generadoras de nuevos demandantes de vivienda en nuestros mercados. Asimismo, como otro de los hallazgos importantes de los resultados obtenidos en 2022, identificamos que, pues sí, efectivamente, aunque pues las condiciones del crecimiento del PIB fueron positivas y se prevén positivas para el 2023, no necesariamente tienen el dinamismo o el impulso que se necesita para poder regenerar muchos de los mercados que han sufrido mucho en términos de producción, de ventas y de inventarios. Por lo que esto es importante irle dando seguimiento. Un elemento que consideramos que puede llegar a afectar y hay que tener bastante cuidado en seguirlo es la inflación. Esto definitivamente está mermando la capacidad de compra de los demandantes potenciales, lo cual podría restarles impulso para poder llegar a hacer la compra de vivienda, pero también estaría generando alzas en las tasas de interés que podrían estar generando un desperfilamiento de los candidatos a acreedores hipotecarios. Entonces, esto es un elemento que consideramos de cuidado, importante y con un gran impacto dentro de los elementos que hay que irle dando seguimiento en la industria. Posteriormente a analizar todo el entorno económico y todos estos impactos que lo económico tienen sobre lo inmobiliario, nos dimos a la tarea de identificar cuáles son las características particulares de los compradores de viviendas en términos de dónde están, cuántos son, cómo trabajan, cómo son sus empleos y también cuáles son los elementos dentro de lo demográfico que mayor inciden en la formación de la demanda de vivienda en México. En términos de la tendencia demográfica, todavía existe una dinámica bastante positiva para poder generar nuevos demandantes. Actualmente, la proporción de la población que se encuentra en las etapas de compradores, que son demandantes de vivienda, es decir, la población entre 25 y 64 años, pues es un porcentaje creciente dentro de la estructura de población en México. Para los siguientes años, 2025, 2030, 2035, va a representar la mayor proporción. Y esto, bueno, definitivamente es óptimo para los procesos de movilidad, de crecimiento de las viviendas que las familias están comprando. Sin embargo, para la creación de nuevos demandantes en donde descansamos o dependemos de la población de menos de 24 años que posteriormente formará nuevas familias, la estructura por edades que tenemos en México pues no necesariamente va a ser la mayor como lo ha sido o lo fue durante muchas décadas. Por ejemplo, en 1970, 65% de la población tenía menos de 24 años y eso ha generado el gran impulso que tiene la demanda de la vivienda en los años posteriores. De hecho, un hallazgo muy importante que tenemos en el Mexican Housing Overview, que le hemos dado seguimiento todos estos años, es la gran correlación que existe entre la formación de nuevas familias y el crecimiento del parque habitacional.
Así que la búsqueda de estos mercados en donde estas proporciones de población menor a 24 años son las mayores y efectivamente se están generando nuevas familias son indicativos muy importantes de la nueva demanda por venir y de las oportunidades que podrían aprovecharse en cada uno de los mercados. Sin embargo, pues no todo es tan bueno. Algo que nos preocupa y que en 2022 encontramos como un factor que hay que estar analizando con detalle es la proporción de la población que se está empleando en los sectores informales. Actualmente el 56% de los trabajadores en México pertenecen al sector informal, lo que implica que el 44% o solo el 44% estarían en actividades formales. Esto es importante para nuestra industria porque dependemos del crédito hipotecario en una gran proporción y el crédito hipotecario generalmente se le otorga a las personas cuyo pues, situación laboral está dentro de la formalidad. Aquí es importante destacar que no todas las entidades tienen este problema. Sin embargo, es importante también destacar que el empleo formal a través del crecimiento de la industria, los servicios, las comunicaciones, el turismo, de alguna manera es dispar. No en todas las entidades tenemos esto y esto es debido a las diferentes vocaciones económicas que encontramos en los estados. Así, existen mercados interesantes que por tamaño y por una proporción importante de población empleada en el sector formal, representan mercados con oportunidades. Tal es el caso de Nuevo León, Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Sonora y Querétaro, en donde el tamaño de las economías y la proporción de población en el sector formal, pues generaría una fila o una creación de demandantes potenciales de vivienda para nuestra industria. Asimismo, otro hallazgo importante y que en el tiempo hemos estado constatando debido a que el seguimiento que en estos 25 años le hemos dado a las estructuras de las familias es que hay una sofisticación muy importante en cómo vive la gente, qué atributos tienen sus viviendas para poder operar todo este equipamiento y todos estos bienes y aparatos con los que mejora la calidad de vida de las familias. Aquí, por ejemplo, si pensamos que existen alrededor de 36 millones de familias en México, vemos que pues servicios como la electricidad, como el tener drenaje y una serie de elementos que las familias definitivamente buscan, obligan a que las características de la vivienda que les ofrezcamos se adapten a esta forma en la que el equipamiento y los bienes de consumo que tienen puedan operar y puedan funcionar adecuadamente. Aquí vemos, por ejemplo, en el tiempo cómo esto se ha ido desarrollando o cómo han ido creciendo el volumen y la cantidad de familias que cuentan con todo este equipamiento y es importante darle seguimiento en cada uno de nuestros mercados. Ahorita la fuente principal de esta información es la encuesta nacional de ingreso-gasto que cada 2 años se actualiza y bueno, uno de las recomendaciones importantes para la planeación y el diseño de nuevos productos y proyectos será darle seguimiento a los resultados del 2022 que esperaríamos que en este año ya se publiquen. Aquí la representatividad que tiene esta encuesta pues definitivamente ayuda mucho a entender a nivel estatal e incluso principales ciudades cuál es la situación del equipamiento y las condiciones de la vivienda de las familias para poder entender cuáles son las nuevas tendencias. Y bueno, dentro de los elementos que también nos dimos a la tarea de analizar en cómo las familias pueden o llegan a la decisión de compra y la efectúan, tiene que ver con su situación socioeconómica y su nivel de ingresos. Entonces, adicionalmente a medir el empleo formal, el crecimiento, la situación de las viviendas y sus características, también la capacidad de compra está determinada por esta estructura de nivel socioeconómico. Algo que identificamos y que es muy importante mencionar es que existen diferencias importantes entre la estructura socioeconómica en las zonas urbanas y en las zonas rurales.
Y bueno, una de las razones por las cuales los mercados de vivienda formal se están enfocando en las zonas urbanas es porque en estos lugares existe una mayor concentración de empleos mejor pagados, que definitivamente tienden a estar en el lado formal y generan los demandantes del futuro. Entonces, este seguimiento que también podría darse a través de la encuesta de ingreso-gasto es muy importante tenerlo dentro de los parámetros a medir para identificar las oportunidades que nos da el mercado. En términos de cuáles son las condiciones de compra, por qué se están de alguna manera generando algunas tendencias de compra, pues las analizamos o encontramos ciertas relevancias en función de las estructuras y clasificaciones de la vivienda, de las familias, de los mercados. Entonces, los hallazgos importantes que tuvimos en el 2022 es identificar al interior de las diferentes clasificaciones por tipología, por segmento, elementos adicionales que generan las motivaciones de compra de la vivienda en las familias. Algo importante que es destacable dentro de los resultados que obtuvimos en 2022 fue que nuevamente existe una relación entre las diferentes variables que incrementan la demanda de la vivienda, como lo son la inmigración, la formación de hogares, la sustitución. Pero algo muy importante que hemos identificado, y ahora que veamos los resultados numéricos de las ventas y del crecimiento del mercado habitacional, es la rotación. La rotación se da cuando las familias consolidan un patrimonio y pueden utilizarlo para brincar, por decirlo así, al siguiente segmento en el cual la calidad de la vivienda, su mejor ubicación, probablemente su mejor precio, generan una mejor calidad de vida para las familias. Aquí vemos que el financiamiento hipotecario ha sido clave en el apalancamiento de este proceso de rotación y ha promovido en muchas de nuestras ciudades el crecimiento, especialmente de los segmentos de mayor valor. Entonces, nuevamente, en esta edición, lo que identificamos fue que pues, estos factores que se analizaron previamente, como la formación de hogares, la inmigración y la sustitución, siguen sumando a la demanda de vivienda en todas nuestras plazas. Sin embargo, el ingreso, el crecimiento demográfico y una serie de factores económicos no lo son todo. Hemos identificado que las características particulares de las familias que están en busca de vivienda o que tienen cambios importantes en sus ciclos de vida generan también necesidades que deben ser satisfechas con viviendas de diferentes características, ya sea por ubicación, ya sea por funcionalidad, por tamaño. Y hemos identificado una cantidad importante de perfiles familiares que deben ser atendidos con características particulares de los productos habitacionales. No por nada hoy día encontramos que cada vez más proyectos cuentan con una variedad mayor de prototipos en donde el centro puede ser la cocina o el centro puede ser el balcón, las áreas comunes. Esto está en función de estas estructuras familiares. Algo importante destacar es que aunque la familia nuclear de papá, mamá, hijos menores a 12 años sigue siendo el grupo más importante en el país, otros perfiles están surgiendo en donde la cantidad de personas que requieren compartir el espacio o que desean estar solas y con una pues, situación de privacidad o de tranquilidad va creciendo. Quienes de alguna manera comparten vivienda o son personas que viven solos en esa vivienda, hemos identificado que son los grupos que de alguna manera han figurado con mayor crecimiento en estos últimos años. Entonces, esta información que analizamos en el Mexican Housing Overview nos permite generar o cerrar este círculo en el que no nada más la cuestión económica es la que cuenta para poder tomar, pues, o hacer estas evaluaciones de tamaños y dinámicas de mercado, sino que es importante entender cuál es el perfil de las familias a las que estaríamos tratando de atender en cada uno de nuestros mercados.
Posteriormente, uno de los elementos clave dentro del análisis de la demanda, las ventas y las oportunidades de mercado son los mecanismos de financiamiento y la venta. Aquí, aunque todavía tenemos, o los sistemas hipotecarios mexicanos son sólidos, estables y activamente promueven el que las familias compren a través de hipotecas, en realidad existen otros factores que el mismo crédito hipotecario y la gran variedad de productos que tenemos actualmente están generando pues estas distorsiones del mercado. Aquí lo que identificamos dentro del análisis histórico que hemos hecho de los programas de financiamiento hipotecario es que hoy día existe una gran variedad de, pues de productos hipotecarios para solucionar diferentes necesidades de quienes los toman. Algo a destacar es que en los últimos años el crecimiento de los créditos para la vivienda usada ha generado un elemento de competencia importante para quienes están fabricando vivienda nueva terminada. La posibilidad que tienen las familias de no nada más comprar algo nuevo con una hipoteca, sino comprar algo usado, mejorar lo que tienen o tener acceso a financiamiento para otros objetivos, por ejemplo el crédito de liquidez, ha generado cierta competencia adicional a la que de por sí ya es muy fuerte en cada uno de nuestros mercados. Aquí vemos, por ejemplo, que aunque el crédito sigue siendo pues bastante amplio, no es una limitante dentro del crecimiento de la industria. Para prácticamente todas las tipologías de financiamiento hipotecario encontramos un decremento. Aquí, pues algo que no es necesariamente tan bueno es el decremento que vimos en el 2022 respecto al 2021 en el número de hipotecas que se dieron para la vivienda nueva individual. Y esto no quiere decir que el financiamiento se esté recortando, simplemente quiere decir que pues la gente está buscando otras alternativas y el crédito hipotecario les está sirviendo para poderlas alcanzar. Aquí si vemos, por ejemplo, la parte de la vivienda usada, también tuvo decrementos, pero no fueron tan fuertes como los vimos para la vivienda nueva, en términos del número de créditos. Si analizamos el valor de estos créditos, pues aquí la situación de la vivienda usada como un fuerte competidor dentro de los mercados que estamos atendiendo, pues es destacable. Aquí el monto o el volumen de financiamiento en valor para la vivienda nueva decreció 3.65%, lo cual no necesariamente es preocupante. Sin embargo, el crecimiento en el valor de la vivienda usada genera de alguna manera focos amarillos para estar vigilando qué está pasando en cada uno de nuestros mercados. Aquí, pues simplemente identificando de qué valor es cada uno de estos créditos o el valor promedio de los créditos, en este caso en millones de pesos por crédito, pues sí existe esta tendencia que todos hemos visto en los mercados hacia el tratar de comprar o del crecimiento que se ha dado en los mercados de más valor. Vivienda media, residencial plus, y aquí en términos del valor promedio por crédito, vemos que en prácticamente todos los productos hipotecarios tenemos este valor. Entonces, aquí es interesante destacar que tanto los mejoramientos como la vivienda usada están ganando terreno a las decisiones de hacerse de un crédito de las familias, lo cual en algún punto es consecuencia de que la producción de vivienda, la generación de nuevos proyectos no necesariamente está tratando de alcanzar las necesidades que tienen las familias de una nueva vivienda. Y entonces estas alternativas, ya sea de comprar una casa usada o hacer mejoras en la propia para poder atender estas necesidades, la vemos reflejada claramente en la cantidad de financiamientos que se están destinando al mejoramiento y a la vivienda usada. Entonces, bueno, uno de los hallazgos importantes a través del análisis del financiamiento hipotecario, pues es que adicional al proyecto que tengo cruzando la calle, ya
toda la vivienda que se construyó anteriormente, que podría revenderse, podría generar competencia en este momento. Un punto que también nos ocupó dentro de los análisis que hicimos en el anuario fue analizar cuáles han sido las tendencias del crédito puente para la construcción de vivienda. Vemos cómo cada día el mercado de puentes otorgados por las instituciones bancarias ha crecido. Esto de alguna manera genera pues tranquilidad porque pues los bancos generan créditos con un análisis muy detallado de la viabilidad de los proyectos, y esto a diferencia de otros años en donde hubieron quebrantos y problemas de proyectos que no eran viables, las metodologías que utilizan los bancos para poder determinar cuáles de los proyectos deberían acceder a este crédito definitivamente hacen que estos mercados podrían seguir creciendo y o podrían mantener una situación estable que podría beneficiar a los nuevos proyectos por venir. Dentro del análisis de todo lo demás, ya llegamos finalmente a cómo se produce la vivienda en términos de la situación que de alguna manera enfrentan los desarrolladores con los cambios tan importantes que tiene el mercado hoy día. Lo que identificamos como principales hallazgos de todo esto es que es una situación muy compleja para quienes desarrollan vivienda formal. En realidad es un proceso largo, a veces tortuoso, que pues no siempre tiene los mejores pues alicientes para poderse lograr adecuadamente. La planeación, el fondeo, la construcción, la venta y el financiamiento de la vivienda pues es un proceso que requiere de mucho orden, de mucha disciplina, pero que por ser tan complejo y largo, tiene varios puntos en donde se generan riesgos importantes que generan tiempos de desarrollo largos que podrían afectar la rentabilidad. Aquí encontramos que todavía existen problemas en cuestiones de los permisos, en cuestiones de la construcción, sobre todo en un entorno en donde los costos de las materias primas están subiendo y de los materiales de construcción están subiendo. Y esto pues definitivamente al ser un proceso largo, al tener procesos en etapas grandes, pues nos obliga a ser mucho más disciplinados, a planear mejor nuestros proyectos y a identificar en cada uno de estos puntos cuál pudiera llegar a ser un riesgo para cada uno de los proyectos en lo particular. El alza de los precios en los materiales de construcción que identificamos dentro de cómo se fabrica la vivienda, pues ha obligado a que muchos de los proyectos hayan cambiado sus procesos productivos. Uno de los principales hallazgos que tuvimos en el Mexican en este año 2022 es que pues ya mucha de la producción, sobre todo la vivienda horizontal, ha hecho del block, por ejemplo, uno de sus materiales preferidos principalmente para los segmentos de menor valor. Para la parte de la vivienda vertical, por ejemplo, ha mejorado mucho la participación del concreto reforzado y pues lo que sí ha generado menos uso ha sido el ladrillo rojo. Estos cambios en los materiales, en los procesos constructivos y en una serie de mecanismos para la construcción son simplemente el reflejo de cómo los proyectos se adaptan a estas circunstancias en donde la incertidumbre está a la vuelta de cualquier proceso. La cuestión de la rentabilidad de los proyectos sigue siendo un elemento que para nosotros es de suma importancia analizar. Y algo que pues todo el tiempo estamos identificando son cambios en las estructuras de costos en donde más o menos llevarlas a cabo podría generar proyectos rentables. Sin embargo, a pesar de las innovaciones constructivas y los procesos de planeación tan cuidadoso que tienen muchos de los proyectos, existen efectos adversos
que los incrementos de precios, los cambios normativos, la escasez de tierra, las modificaciones a los términos hipotecarios podrían generar sobre la rentabilidad. Aquí esto requiere de un monitoreo constante, es estar continuamente identificando qué podría estarme afectando al margen. Si se fijan, existe una serie de elementos que, pues dependiendo de la etapa en la que se encuentre el proyecto, del tiempo que le tome a esa etapa desarrollarse, podrían generar un deterioro en los porcentajes de margen y con ello la rentabilidad de los proyectos. Entonces, algo que pues en este momento nos está preocupando, si es el incremento fuerte que tienen los precios de los principales materiales de construcción, lo cual podría generar que algunos de estos elementos para un proyecto sano y bien hecho podrían afectarse, y esto, bueno, definitivamente va a tener repercusiones en el atractivo del producto en el mercado. En términos del crecimiento del parque habitacional y la forma en la que participan los desarrolladores de vivienda, pues vemos que pues la contabilidad del crecimiento de las viviendas totales que hay en el país da un margen positivo, da una tendencia positiva que incluso desde el 2015 se ha ido, si no acelerando, ha tenido una pendiente mayor. Sin embargo, por el contrario, la participación de los desarrolladores de vivienda formal pues ha ido decreciendo en los mercados, y esto pues definitivamente ha generado un retroceso que pues le deja abierta la puerta a otras opciones para poder satisfacer la demanda de vivienda de las familias. Y aquí, bueno, la situación no es que el mercado o el mercado potencial haya decrecido, se esté contrayendo, tenga complicaciones. Las viviendas se siguen fabricando y siguen surgiendo en todas nuestras ciudades, pero pues existe, como vimos, otras opciones como la vivienda usada o como la mejora de la vivienda que en algún punto retrasan o hacen que la decisión por una vivienda nueva se vaya retrasando. Los diferentes problemas que ha tenido la industria en el tiempo pues también han afectado a todo tipo de empresas. Y hoy día vemos que la participación de las empresas públicas, a pesar de que muchas de ellas cuentan con una gran estructura comercial, productiva, de planeación, pues definitivamente ha decrementado su participación dentro del total de la producción y venta del mercado. Esto, bueno, definitivamente debería abrir oportunidades para aquellas empresas de menor tamaño, enfocadas a nichos, porque pues no todos los mercados están controlados por estas empresas públicas grandes, y esto pues definitivamente debería ser tomado como una oportunidad, tanto que el parque está creciendo día a día, como el que la cantidad de desarrolladores en los mercados pues de alguna manera es amplia y puede haber lugar para todos. Ya dentro del análisis de la evolución particular de la industria de la vivienda en el tiempo, hicimos un análisis muy detallado de cómo ha ido cambiando el mercado en términos de áreas, de precios, de características generales, y esto gracias al monitoreo de vivienda nueva terminada que Softec tiene desde 1990, y hoy día pues reportamos las condiciones de 41 mercados. En 2023 me complace mucho comentarles que incorporaremos un nuevo mercado, que es Durango, para poder brindar mejores elementos de información para el desarrollo de los proyectos habitacionales en el país. Y pues bueno, dentro de los hallazgos importantes que tuvimos en el 2022, pues fue el que la consolidación de los proyectos verticales en prácticamente todas las ciudades del país es un hecho. En realidad, esto ha ido creciendo principalmente para los segmentos medio, residencial, vacacional, residencial plus, en todos los mercados. Vemos como la cantidad de proyectos que son de tipo vertical de alguna manera sigue siendo preponderante, o son de los que más han iniciado en los mercados de vivienda nueva.
y esto pues en casi todas las ciudades del país. Ahorita vemos como las líneas de crecimiento del número de proyectos verticales pues ya rebasó por mucho la cantidad de proyectos horizontales, y esto, bueno, definitivamente por las restricciones que en muchas ciudades existen de tierra, de ubicaciones adecuadas y pues de tamaño de producto. En términos de el número de unidades iniciadas, sigue siendo la mayoría de tipo horizontal. Es creciente la cantidad de departamentos, pero no de una forma en la cual pues ya sea mayoría en la mayoría de los mercados versus la vivienda horizontal. Todavía el mercado mexicano de vivienda nueva está dominado en cantidad de unidades por la vivienda horizontal, principalmente, y hoy día la vivienda media es la que mayor cantidad de unidades aporta al crecimiento del parque habitacional en México, siendo que para el segmento vertical la cantidad de unidades que está creciendo, que se están aportando cada vez más, pertenece a los segmentos residencial y algo destacable y que para este año fue algo que pues nos sorprendió, es que por un segundo año consecutivo la vivienda vacacional en términos de unidades que se iniciaron en los proyectos nuevos se destacó dentro del crecimiento del mercado. Sin embargo, en cuanto a las ventas, pues existe también una relación muy directa en cuanto a cuántas unidades inician y cuántas unidades se venden. Esto tiene que ver con la mayor variedad y las más opciones que podemos darle a los compradores potenciales cuando iniciamos nuevos proyectos. El hecho de que los proyectos que terminan se vayan reponiendo genera o regenera el atractivo y las ventas que se pueden conseguir en cada uno de los proyectos. Entonces, el hecho o los mercados en donde más proyectos y unidades iniciaron generalmente tienen un atractivo sobre las ventas. Esto derivado de que las necesidades por la formación de nuevos hogares, la disponibilidad de crédito hipotecario y también pues el que algunos proyectos pues tienen esta disponibilidad de pagarse los enganches en el tiempo, de escoger ubicaciones, hacen que esta relación entre el inicio de nuevas unidades y las ventas sea positiva en todo momento. Entonces, generalmente el que lleguen nuevos proyectos a un mercado lo vamos a asociar con mayores ventas al poder atender a más familias dentro de esta mecánica de demandantes. Sin embargo, bueno, las condiciones de los productos no necesariamente se han mantenido tan estables. Existen variaciones importantes en las características de los productos, y en cuanto al área habitable, en 2022 encontramos que los productos horizontales de alguna manera han incrementado ligeramente la cantidad de área habitable que ofrecen, sobre todo en los segmentos de mayor valor, el residencial plus, el vacacional, y en el resto de los segmentos para la vivienda horizontal, el número o el metraje de área habitable se ha mantenido más o menos estable o sin cambios significativos durante los recientes años y en el 2022 respecto al 2021. Esto no necesariamente ha sido igual para la vivienda vertical. Aquí lo que encontramos fue que el decremento en el área habitable que se había estado dando a partir del 2015, 2016 en los productos verticales, en algún punto del 2019 empezó a estabilizarse y hoy día pues ya no sigue decreciendo la cantidad de metros cuadrados habitables que le damos a las familias en los departamentos. Y para algunos segmentos de interés social, el económico, el tradicional, el popular, en algún punto también han incrementado la cantidad de metros ligeramente.
Todo esto en realidad depende de cada uno de los proyectos que van ingresando al mercado. No es una regla o es un patrón que se pueda seguir, pero definitivamente la normativa, las restricciones de tierra disponible para el desarrollo habitacional y en mucho el mercado y las preferencias que los compradores manifiestan a través de las compras efectivas, pues van moldeando o van generando estas diferencias en los productos que van iniciando en los mercados, generando estos cambios en los promedios de área habitable que tenemos. En cuanto al análisis de precios para estos análisis, es muy importante hacer una diferencia entre los precios corrientes o los precios que no se ven afectados por la inflación y los precios en donde ya hacemos los ajustes inflacionarios. En términos de precios corrientes o los que no están ajustados por inflación, en todos los casos encontramos crecimientos. En realidad, pues esto año con año se había estado dando. Sin embargo, pues últimamente esto no ha sido tan pronunciado. La vivienda vertical, a diferencia de la vivienda horizontal, es la que ha contado con más incrementos en el precio por unidad, y esto en prácticamente todos los segmentos, especialmente en el segmento residencial, en el cual las cantidades o las proporciones de crecimiento de los precios en pesos corrientes pues son mayores. Sin embargo, algo muy importante y que tiene que ser tomado en cuenta por los análisis de rentabilidad de los proyectos es cómo se ha comportado el precio de las unidades en términos reales, es decir, ya descontada la inflación. Un indicador muy importante que utilizamos para hacer estas mediciones es la UDI, en donde se ve reflejada el impacto de la inflación, y comparativamente con el cierre del 2021, la vivienda horizontal de interés social tuvo un avance en el nivel de precios reales. Aquí es mayor o fue importante el crecimiento de precios de la vivienda media, del 4%, esto en la vivienda horizontal. Sin embargo, para la vivienda residencial, residencial plus y vacacional, en realidad los precios reales respecto al 2021 fueron menores. Y esto, bueno, a pesar de, como vimos, que los precios no reales o corrientes se fueron incrementando. Y si hacemos una evaluación en cuanto a cuánto me cuesta construir la vivienda y a cuánto la puedo vender, pues en realidad hay que tener mucho cuidado entonces en nuestra planeación, en nuestra estructura de costos, para evitar que el incremento de los costos le gane al valor real de los precios en los que puedo vender la vivienda. Para la vivienda vertical, pues este comportamiento también fue notorio a la baja para los segmentos de mayor valor, y esto pues debe ser tomado en cuenta porque los proyectos verticales tienen un periodo de ventas mayor. La recuperación del ingreso o de las ventas es en un mayor tiempo, y esto pues afecta aún más a la rentabilidad de los proyectos. Por lo tanto, pues el hecho de que en términos reales los precios de las unidades que estamos vendiendo no necesariamente hayan sido superiores a los que tuvimos en años anteriores, debe prender un foco de alerta en cómo estamos haciendo los proyectos. El hecho de que también el precio haya crecido, el precio por unidad haya crecido en términos nominales o corrientes, y el área habitable no necesariamente haya crecido tanto, ha generado que en los mercados de vivienda terminada, el precio por metro cuadrado, al igual que el precio por unidad, en términos nominales, siga creciendo. Pero la tendencia o la pendiente de este crecimiento no es necesariamente la más alta, como para nuevamente poder remontar los efectos de la inflación. Si identificamos cuál ha sido ese comportamiento en prácticamente todos los mercados del medio en adelante, más bien del residencial en adelante, el residencial plus, el vacacional, existen decrementos que pues hacen que si la planeación de un proyecto
no fue la adecuada, o si el tiempo de venta no fue el adecuado y todavía seguimos incurriendo en costos por encima de la inflación, pero los precios no se están recuperando, aquí pues identificamos un riesgo a la rentabilidad de los proyectos en los que estamos tratando de hacer un buen negocio. Dentro de los resultados que analizamos o tenemos para los mercados de la vivienda, es importante pues tener el mayor nivel de detalle en la información y pensando que la rentabilidad está asociada al éxito comercial, que en términos pues muy simples es simplemente la proporción de las unidades de mi proyecto que cada mes se van desplazando. Identificamos que para los segmentos económico y popular, los mercados con mayor proporción de unidades desplazándose en promedio son para este segmento en particular Veracruz, Cancún, Celaya, Torreón, Jalapa, Zacatecas, Mérida, Saltillo, principalmente. Aquí este análisis también nos lleva a identificar que en la gran mayoría de ellos existe un avance de ventas por encima del 50%, lo que quiere decir que el agotamiento de inventarios es importante y los meses de venta o de los inventarios, pues en muchos casos es menor a un año. Aquí las oportunidades para quienes se dediquen a este segmento y que pues tengan una estructura productiva adecuada para poder aprovechar estas oportunidades, sugerimos voltear hacia estas plazas. En términos de el segmento tradicional, vivienda de menos de $1 millón, es pues evidente que también existen mercados con importantes oportunidades en términos de la proporción de las unidades que se van desplazando cada mes. Aquí las plazas con mayor proporción de éxito comercial son Tuxtla, León, Jalapa, Mexicali, Mazatlán, Irapuato, Puerto Peñasco. Aquí es importante destacar que en términos de las ventas por mes o el tamaño de los mercados por mes, hay variaciones importantes que deben ser tomadas en cuenta, pero parte de estos hallazgos en el 2022 pues son destacar que en muchos de estos mercados la cantidad de meses que los inventarios actuales van a durar son bajos. Entonces, lo hemos repetido en otros foros, la oportunidad para el inicio de nuevos proyectos es real en muchos de estos lugares en donde el avance de ventas definitivamente es superior al 50% de las mercancías. Para el segmento medio identificamos que lugares como Acapulco, Veracruz, Cuernavaca, Mérida, Cancún, Chihuahua, Tampico, Puerto Peñasco, la proporción de unidades que se vende cada mes supera el 3%. Entonces esto genera que la rentabilidad de los proyectos, comparativamente con las condiciones de venta de otras plazas, podría llegar a ser mayor. Aquí nuevamente tenemos avances de ventas interesantes en donde las mercancías que aún quedan por venderse se van a ir agotando en poco tiempo, pues hacen o redondean el análisis de las oportunidades en estos mercados. Para el mercado residencial destacan lugares como La Paz, Los Cabos, Cuernavaca, Tijuana, Acapulco, Mérida, Ciudad Juárez, León, Cancún, en donde nuevamente la proporción de unidades que se desplaza por mes o del total de los inventarios o del tamaño de los proyectos supera el 3%. Y esto en términos de la rentabilidad de los proyectos podría llegar a ser atractivo, especialmente en lugares en donde el avance de ventas de los inventarios ya supera el 60-70%. Y aquí los meses de inventario pues son bastante bajos. Sin embargo, bueno, cada uno de los mercados debería tener un análisis particular de oportunidades porque, bueno, definitivamente cada mercado es diferente. Por último, en términos de rentabilidad, para el segmento residencial plus, lugares como Tampico, Veracruz, Tijuana, Vallarta, La Paz, Los Cabos, Cancún, Mérida, Hermosillo, Guadalajara, presentan los mayores niveles de éxito comercial al cierre del 2022. Nuevamente identificamos que en estos mercados los meses de inventario en varias de estas plazas son menores a incluso 6 meses y esto, bueno, abre oportunidades para el ingreso de nuevos proyectos. Por último, el análisis
que hacemos todos los años de estos mercados nos lleva a identificar qué podría llegar a pasar en el futuro. Aquí, aunque en el año 2022 pues se cumplieron muchas de las expectativas de recuperación de la producción, del empleo, de la movilidad, sobre todo importante para las plazas turísticas, pues no necesariamente pudimos recobrar la senda del crecimiento que hace que podamos pues mejorar las condiciones de venta de los mercados en donde pues estamos interesados en generar nuevos proyectos. También identificamos que otros riesgos exógenos y fuera del control de los desarrolladores, pues de alguna manera sumaron a estas incipientes pues resultados de crecimiento. Entonces, pues es muy importante no dejar de lado que existen condiciones económicas, demográficas, financieras que fuera del alcance de las manos del desarrollador podrían complicar las condiciones de venta y de desempeño de los proyectos que vamos a estar iniciando en las plazas. Algo importante que encontramos como conclusión de las oportunidades de los mercados, pues es que el crecimiento del parque habitacional, de las casas que las familias mexicanas requieren para satisfacer sus necesidades, sigue aumentando. No es una variable que pues en los próximos años veamos decrecer. Por el contrario, como vimos, la formación de familias de esta población de menos de 24 años va a seguir alimentando este crecimiento, pero bueno, por desgracia, la participación que han tenido los desarrolladores formales en el crecimiento de la vivienda, pues se ha limitado suficiente o mucho. En los años venideros, en el 2023 y sobre todo el 2024, los efectos de las pues maniobras políticas que nuestro país sufre cada sexenio también afectarán pues el desempeño esperado en las ventas de vivienda y en el posible crecimiento de la participación de los desarrolladores. Aquí el hecho de que nuestro país tenga una proporción de población joven o relativamente joven, con relativamente ingresos no tan altos o cargados hacia los segmentos de ingresos medios, bajos o muy bajos, pues definitivamente afecta o impactará en el 2023 en el tipo y el valor de la vivienda que se estaría demandando. El hecho de que la gran mayoría de la vivienda tenga que ser construida mediante procesos de autoproducción, de alguna manera, pues también abonan a que la mayor cantidad de la vivienda se ubique dentro de los segmentos de interés social. Entonces, en los segmentos en donde vemos que las oportunidades podrían estar más competidas y menos a la mano, serían los segmentos vacacionales, el residencial y el medio, en donde la participación de los desarrolladores sí es importante y en realidad ellos se disputan constantemente estos mercados. Algo que encontramos como potencialmente, pues si no riesgoso, sí de cuidado, es que la concentración poblacional y de las actividades económicas estaría generando que los mercados urbanos o en las grandes metrópolis sean, pues sí, los más grandes y en donde existen pues más oportunidades de encontrar clientes potenciales, pero definitivamente esto genera que la competencia, no nada más con otros desarrolladores, sino con la vivienda usada de proyectos que en el tiempo se han vendido, pues genere que las condiciones no sean necesariamente tan positivas. Ahí las estrategias a implementar por parte de los desarrolladores tendrían que ser más novedosas para poder competir adecuadamente. Aquí el hecho de que las ciudades en zonas metropolitanas pues concentren más población, más empleo,
pues son en donde los mercados tienen un mayor tamaño y en orden descendente, el siguiente mercado sería de las ciudades del norte y la frontera, posteriormente de la zona central, del Golfo y del sureste y las zonas turísticas. La industria formal de la vivienda para el 2022, pues sí tuvo o encontramos que tuvo un decremento en el volumen de ventas respecto al año anterior. Aquí la estimación que nosotros tenemos es de alrededor de 194,000 unidades, que principalmente se estarían colocando en los segmentos de producto tradicional, es decir, de menos de $1,000,000 en los mercados de las zonas metropolitanas. Entonces, bueno, esto nos va ayudando a definir hacia dónde deberían irse moviendo los nuevos proyectos en términos de pues el inicio y la provisión de nuevas unidades para atender a los mercados de mayor tamaño. Y ya generando un panorama más extenso de cómo visualizamos el comportamiento de las ventas de la vivienda nueva terminada, en realidad pues algo que todavía sigue siendo muy importante en el número de unidades que se deben o se estarían demandando para la vivienda de interés social. El hecho de que las proporciones, o sea, la población apenas inicia un ciclo familiar de formación de familias y una proporción grande cuente con niveles de ingreso en los rangos menores, pues justifica el hecho de que la mayor cantidad de la vivienda que se estaría demandando y vendiendo pertenezca a estos segmentos, a los segmentos de menos de $1,000,000. Otro de los elementos importantes a destacar es que las condiciones de crecimiento y de recuperación de las ventas de la industria, debido a que toma mucho tiempo generar un proyecto que inicie estas unidades, pues no va a ser sino hasta en el 2026 estaríamos identificando esa recuperación, ¿no? O ese crecimiento. Sin embargo, debido a la estructura de valor que tiene la industria, pues esto no necesariamente tendría que ser negativo en función de que pues muchas más unidades de mayor valor estarían perteneciendo a los segmentos medio, residencial e incluso vacacional, que han mostrado una fortaleza importante y una resiliencia fuerte para poder atender necesidades, no nada más de compradores nacionales, sino también extranjeros. Entonces, es importante destacar que en términos de valor, la participación de los segmentos de mayor valor se espera se incremente en años por venir. Y bueno, todo esto gracias a la palanca que brinda el financiamiento hipotecario a la industria. No existen otros mecanismos pues tan sólidos y que de alguna manera brinden tanto apoyo al crecimiento habitacional como lo son el crédito hipotecario. Y bueno, la demanda que se requeriría entonces para poder financiar el crecimiento de la vivienda, pues va a ir creciendo también a la par de las ventas, pero definitivamente pues es algo que consideramos que puede ser asequible para las diferentes fuentes de financiamiento que hoy día tenemos en el país. Adicionalmente a los bancos, a los institutos de financiamiento de la vivienda como el Infonavit, el FOVISSSTE, existen fondos y la oportunidad de hipotecas que pudieran estarse securizando o generando en títulos de valor para poder darle mayor dinamismo al mercado. Los impactos esperados al 2023, pues definitivamente tienen que ver con las oportunidades del mercado. Nosotros consideramos que estas oportunidades, o todo aquello que consideramos que son las bases que le dan forma a la demanda de vivienda, se van a mantener, van a continuar impulsando el desarrollo de la industria, el desarrollo basado, por ejemplo, en la formación de hogares, en la movilidad de la vivienda, en el crecimiento del empleo formal, y que pues el ingreso de las familias se vaya recuperando, podría
podría ser paulatino, pero no prevemos una debacle o un problema estructural de importancia que genere una afectación mayor dentro de la industria. Sin embargo, pues es importante darle seguimiento a los factores que en lo particular afectan a los mercados en donde estamos tratando de iniciar o vender proyectos, porque definitivamente esto tiene que verse desde la óptica de mercados, de nichos, de segmentos, de tipologías de producto particulares. Entonces, pues el proceso productivo en las diferentes etapas va a seguir dependiendo de estos eventos fuera del control del desarrollador de vivienda, pero definitivamente el hecho de que las necesidades de vivienda en México sigan siendo algo con tendencia creciente, abre las puertas para oportunidades en este mercado. Pues agradezco muchísimo la atención que nos han brindado. Saben que aparte del Mexican Housing, contamos con una serie de herramientas en las cuales descansamos pues todo el trabajo de investigación y desarrollo para poder apoyar el éxito de sus proyectos inmobiliarios. Muchísimas gracias.